Durante más de 50 años el pantano de Luisiana ha sido el santuario de Troy Landry. Ha sido su iglesia, su aula, y la fuente de todo lo que alguna vez puso comida en la mesa de su familia. El bayou le enseñó paciencia, valor y respeto, y a cambio, él le dio su vida. Aprendió a leer sus estados de ánimo, a oír el peligro, antes de que enseñara los dientes a sonreír ante riesgos que aterrorizarían a la mayoría de la gente. Pero en esta mañana gris y pesada, el pantano le ofrece algo que ninguna experiencia podría suavizar. Lo que Troy encuentra ahí fuera no es un reto que superar o un problema que resolver. Es una herida tan profunda que hace caer de rodillas al hombre más duro del bayou y le obliga a enfrentarse a una verdad que ha pasado años intentando no ver. El despertador de Troy Landry sonó a las 4:30 de la mañana, como casi todos los días de la temporada de caimanes de las últimas 4 décadas. Su cuerpo respondió antes de que su mente se despertara del todo, moviéndose por la oscuridad familiar de su casa en Pierre Part, Luisiana. El café estaba hecho. Se comprobaba el tiempo, se colocaba el equipo y se inspeccionaba con la misma eficacia que se deriva de toda una vida de repetición. Estos rituales ya no eran hábitos, eran instintos transmitidos a través de generaciones de Landrys que habían vivido y sobrevivido junto al agua. Pero en cuanto Troy salió, sintió que algo no iba bien. El aire era denso e inmóvil, pesado de una forma que iba más allá de la humedad de Luisiana. Le oprimía el pecho silencioso y vigilante. Se detuvo en el porche escuchando. Para un hombre como Troy, escuchar el pantano no era algo casual, sino algo natural. El bayou siempre hablaba. Las ranas llamaban desde los juncos. Los pájaros anunciaban el cambio de la noche a la mañana. Los peces rompían la superficie. En algún lugar un caimán solía retumbar como advertencia territorial. Esos sonidos eran tan familiares para Troy como su propia respiración. Esta mañana no había nada. El silencio le golpeó como algo físico. A pesar del calor, un escalofrío le subió por la espalda. En todos sus años en el agua, nunca había oído el pantano tan silencioso. Incluso en las olas de frío del invierno, cuando los animales se ralentizaban y se escondían, siempre había vida dándose a conocer. Este silencio no era pacífico. Se sentía mal, como si todo el ecosistema contuviera la respiración. Troy se dijo a sí mismo que no debía pensar demasiado. Había vivido lo suficiente como para saber que la superstición podía meterse en tu cabeza si la dejabas. Tal vez un sistema de tormentas estaba cambiando el comportamiento de los animales. Tal vez era solo una de esas extrañas mañanas que no tenían sentido hasta más tarde. Aún así, sus manos se movían más lentamente que de costumbre mientras cargaba el bote. Volvió a comprobar el equipo que ya sabía que estaba listo, estirando los momentos antes de que tuviera que empujar hacia esas aguas inquietantemente tranquilas. Cuando llegó su hijo Jacob Troy, no necesitó palabras para saber que algo le preocupaba también. Estaba escrito en su postura, en la forma en que sus ojos escudriñaban el bayou en lugar de bromear como solían hacerlo. «¿Tú también lo sientes?», preguntó Troy en voz baja. Jacob asintió. «El pantano es demasiado tranquilo, no está bien». El motor se convirtió en el único sonido en un mundo que parecía apagado y antinatural. El agua era oscura y espesa y reflejaba el cielo gris apagado. Los cipreses se alzaban como centinelas ancestrales cubiertos de un musgo español que parecía más pesado de lo habitual, como si incluso los árboles estuvieran agobiados por lo que sabían. Troy se dirigió hacia las líneas que había establecido el día anterior, moviéndose por lugares por los que había navegado miles de veces. Sin embargo, sentía una opresión en el pecho, sus instintos le gritaban sin darle una razón clara. Entonces llegaron a la primera marca y la respiración de Troy se entrecortó tanto que le dolió. El agua alrededor de la línea estaba descolorida, manchada de una forma que le retorció el estómago. Flotando entre las rodillas de los cipreses y el musgo enmarañado, había una devastación tan abrumadora que 40 años de conocimientos sobre los pantanos se sintieron de repente inútiles. Troy apagó el motor y en el aplastante silencio que siguió, solo pudo mirar fijamente. «Papá», susurró Jacob. «¿Qué ha pasado aquí?» Troy no pudo responder.
Se le cerró la garganta y las palabras se negaron a salir. La muerte no le era desconocida. El pantano siempre había sido un lugar de vida y muerte entrelazadas. Los depredadores cazaban, los animales morían. Las tormentas arrasaban secciones de tierra y remodelaban el agua. Así era la naturaleza. Así era el equilibrio. Pero lo que tenían ante ellos era algo totalmente distinto. Docenas de peces flotaban panza arriba con sus costados plateados captando la débil luz de la mañana. Las tortugas se mecían sin vida entre ellos con sus caparazones, rodando suavemente con la corriente. A lo largo de las orillas, las aves acuáticas yacían enredadas en la vegetación, con las alas extendidas como si estuvieran congeladas en un último y desesperado intento de escapar. Y entonces Troy vio lo peor. 3 jóvenes caimanes de no más de 1,5 metros flotaban a la deriva entre los muertos. Tenían los ojos nublados. Sus cuerpos construidos para el poder y la supervivencia estaban completamente indefensos. «Esto no es natural», dijo Jacob con la voz temblorosa. «Esto es una matanza. Algo contaminó el agua». Troy sabía que tenía razón. Y saberlo le dolía más que cualquier otra cosa, porque aceptar esa verdad significaba admitir que el pantano en el que había confiado toda su vida había sido violado. Esto no era un intercambio entre depredador y presa. Esto no eran las secuelas de un huracán. Esto era veneno. Esto era destrucción causada por el hombre, y le hacía doler el pecho de una forma que sentía física. Troy había nacido en esta vida en 1960, Su padre le había enseñado lo que su padre le había enseñado transmitiéndole una relación con el pantano basada en el respeto y la moderación. Los Landry no se limitaban a coger del pantano. Vivían con él comprendiendo que su supervivencia dependía de su salud. Troy había criado a sus propios hijos con esas mismas lecciones diciéndoles que el pantano siempre daría de sí si lo honrabas y no lo empujabas demasiado lejos. Ahora sentado en ese barco rodeado de pruebas flotantes del fracaso, Troy sintió el peso de cada compromiso que había presenciado a lo largo de los años. Cada señal de advertencia que había ignorado. Cada cambio que se había dicho a sí mismo que era temporal manejable que no era su lucha. La verdad se asentó pesadamente en sus huesos. El pantano no había muerto de la noche a la mañana. Llevaba mucho tiempo sufriendo, y él había estado demasiado centrado en sobrevivir, en trabajar, en preservar la tradición como para afrontarlo del todo. Le vinieron a la memoria los recuerdos del pantano de su infancia. Un agua tan cristalina que se veían los peces nadando bajo la superficie. Una población de caimanes tan numerosa que parecía interminable. Una vegetación tan espesa y viva que el pantano parecía indestructible. Aquel mundo había sido destruido pieza a pieza. Canales excavados en los humedales. Flujos de agua naturales interrumpidos. El agua salada colándose donde no debía, matando las plantas de agua dulce y debilitando el ecosistema desde dentro. Troy permaneció sentado inmóvil, incapaz de apartar la mirada del daño que flotaba a su alrededor. El pantano que lo había criado, alimentado y definido, le estaba mostrando su punto de ruptura. Y por primera vez en su vida, Troy Landry no se enfrentaba a un problema que pudiera superar con sus músculos o su trabajo. Se enfrentaba a una pérdida que ninguna cantidad de experiencia, valor o fe en la tradición podría deshacer. Los canales habían parecido un progreso en su momento, pues traían puestos de trabajo y dinero a comunidades que los necesitaban desesperadamente. Troy incluso había trabajado en algunos de esos proyectos en sus años mozos, antes de que la caza del caimán fuera lo bastante rentable como para mantenerlo a tiempo completo. Se decía a sí mismo que el pantano era resistente, que se adaptaría, que los beneficios económicos justificaban el coste medioambiental. Ahora, mirando el agua envenenada y la fauna muerta, esa racionalización le parecía ceniza en la boca. También había otras señales de las que había sido testigo, pero que no había querido reconocer del todo. La desaparición gradual de ciertas especies de peces que antaño habían sido comunes. El modo en que algunas zonas que solían rebosar vida se habían vuelto inquietantemente silenciosas con el paso de los años.
la mayor frecuencia de floraciones de algas que ahogaban el oxígeno y creaban zonas muertas. El modo en que las mareas de tormenta de los huracanes parecían penetrar más profundamente en el pantano. Las barreras naturales de hierbas palustres y bosques de cipreses se adelgazaban año tras año. El cambio climático estaba acelerando la destrucción. El nivel del mar subía ahogando las marismas que protegían a las comunidades y proporcionaban zonas de cría a innumerables especies. Los patrones climáticos eran cada vez más extremos, sequías más prolongadas, seguidas de inundaciones más intensas, a las que el ecosistema no podía adaptarse con suficiente rapidez. Troy había visto los mapas, oído a los científicos y leído las predicciones sobre la pérdida de masa continental de Luisiana a un ritmo catastrófico, pero las predicciones eran abstractas. Este cementerio flotante de vida salvaje envenenada era concreto y devastador. Pensó en sus nietos, en si quedaría siquiera un pantano para que lo heredaran. El pensamiento hizo que algo en su pecho se contrajera dolorosamente. El legado de los Landry no se limitaba a las habilidades cinegéticas o al éxito empresarial, sino que consistía en pertenecer a este lugar, formar parte de sus ritmos y ciclos, comprenderse a uno mismo como una hebra en la red de la vida del bayú. ¿Qué ha pasado con esa identidad cuando el propio bayú se estaba muriendo? «Tenemos que informar de esto», dijo Jacob, sacando su teléfono para documentar la escena. «Vida silvestre y pesca necesita saber que alguien es responsable de esto». Troy asintió insensiblemente, pero una parte de él se preguntaba de qué serviría informar bien. Ya había visto antes cómo se denunciaban las infracciones medioambientales. Había visto cómo las investigaciones avanzaban lentamente, o no llegaban a ninguna parte, mientras las empresas pagaban multas que eran meras fracciones de sus beneficios y seguían con sus negocios como de costumbre. Los mecanismos que se suponía que debían proteger el pantano carecían de fondos personal y a menudo se veían desbordados por la magnitud de los problemas a los que se enfrentaban. Puso en marcha el motor de la embarcación y empezó a navegar lentamente por la zona afectada, intentando determinar hasta dónde llegaba la contaminación. A cada minuto que pasaba el alcance del desastre se hacía más evidente. No se trataba solo de una bolsa aislada de peces muertos, sino de una sección importante del pantano, posiblemente kilómetros de vías fluviales, todas ellas con signos del mismo episodio tóxico. Troy pensó en varias posibilidades: un vertido industrial de una de las plantas río arriba, o una escorrentía agrícola con pesticidas procedentes de las granjas. O tal vez era algo más insidioso, el efecto acumulativo de décadas de pequeñas infracciones y contaminación permitida que finalmente alcanzó un punto de inflexión en el que el ecosistema simplemente no podía absorber más veneno. Al doblar una curva, Troy vio algo que hizo que sus manos se apretaran en el volante. Uno de sus caimanes, marcados una hembra madura, a la que había seguido la pista durante 3 temporadas y a la que había dejado sola porque era una reproductora probada, flotaba muerta cerca de la orilla. La había llamado Josephine en honor a su abuela, porque tenía el mismo instinto de supervivencia obstinado que había caracterizado a la matriarca de los Landry. Ver su cuerpo sin vida le pareció algo personal que trascendía la tragedia general. Josephine había sobrevivido a huracanes, sequías, batallas territoriales con otros caimanes y a 3 temporadas de caza en las que Troy podría haberla capturado legalmente, pero decidió no hacerlo porque quería sus genes en la población. Había criado múltiples nidadas de crías, contribuyendo a la recuperación de la población de caimanes desde su casi extinción hace décadas, y ahora había desaparecido muerta, no por la depredación natural o la vejez, sino por la negligencia o la codicia humanas. Troy apagó el motor y dejó que la barca navegara a la deriva por las aguas contaminadas. El silencio del pantano le oprimía, cargado de pérdida y acusación. Se había pasado toda la vida sacando de estas aguas caimanes, peces, langostas, todo lo que el bayú le ofrecía. Siempre se había dicho a sí mismo que era sostenible, que formaba parte del orden natural, que su caza no era diferente de la de la garza que caza peces o del caimán que caza nutrientes. Pero al contemplar el cadáver de Josephine, la destrucción generalizada que le rodeaba a Troy, no pudo evitar darse cuenta de que su presencia en el pantano, toda su forma de vida,
estaba enredada con las fuerzas que lo estaban destruyendo. Los mismos sistemas económicos que hacían rentable la caza del caimán también incentivaban la actividad industrial que estaba envenenando el agua. La misma aceptación cultural del uso de los recursos naturales que justificaba su caza, justificaba también a las industrias extractivas que explotaban sin tener en cuenta las consecuencias. No era solo una víctima de este desastre medioambiental. Era cómplice de la visión del mundo que lo había permitido. Cuando Troy y Jacob regresaron al muelle, ya se había corrido la voz en la unida comunidad de Pierre Par. Las noticias corrían deprisa en el pantano. Sobre todo las malas y otros cazadores habían informado de hallazgos similares en cursos de agua adyacentes. La contaminación no era aislada, sino generalizada, afectaba a varios cotos de caza y amenazaba unos medios de vida ya de por sí precarios. Bernita, la mujer de Troy, se reunió con ellos en casa con el rostro marcado por la preocupación. Llevaba toda la mañana recibiendo llamadas de otras familias de cazadores, de funcionarios locales y de periodistas que de algún modo ya se habían enterado de la historia. «Todo el mundo nos pregunta qué crees que deberíamos hacer», le dijo a Troy. «Buscan respuestas en ti». El peso de esa expectativa se asentó sobre los hombros de Troy como una carga física. Se había convertido en una especie de portavoz de la cultura de los pantanos. A través del programa de televisión, su rostro y su voz representaban una forma de vida para millones de espectadores que nunca habían puesto un pie en los humedales de Luisiana. La gente acudía a él en busca de liderazgo, de seguridad, del tipo de determinación optimista que se había convertido en su seña de identidad. Pero ahora mismo no tenía ninguna seguridad que ofrecer, ninguna respuesta fácil que dispensar. Sus hijos Jacob Chase y Brandon se reunieron en la cocina junto con varios miembros de su cuadrilla de caza. El ambiente era tenso, la habitual camaradería bromista, sustituida por la preocupación de rostro adusto. Aquellos hombres dependían del pantano para sobrevivir, y lo que Troy había descubierto los amenazaba a todos por igual. «¿Cómo de grave es?», preguntó Chase, aunque la expresión del rostro de su padre ya le había dicho todo lo que necesitaba saber. Troy describió lo que había encontrado con voz grave y agotada. Mientras hablaba observó las reacciones del grupo. La conmoción dio paso a la rabia. La rabia se mezcló con el miedo. El miedo se asentó en una especie de resignación derrotada. Eran hombres duros supervivientes de huracanes, crisis económicas y todo tipo de penurias. Pero esto era diferente. Era como si los cimientos de su mundo se resquebrajaran bajo sus pies. «Tenemos que averiguar quién es el responsable», dijo Brandon con la mandíbula tensa por la rabia. «Alguien vertió veneno en nuestra agua, mató a nuestros caimanes, destruyó nuestros cotos de caza. Eso es criminal. Tienen que pagar por lo que han hecho». Troy comprendía la rabia, la sentía arder en su pecho, pero también sabía que no sería fácil culpar a nadie. «Podrían ser varias las fuentes», dijo con cansancio. «Una planta industrial aguas arriba, la escorrentía agrícola, vertidos ilegales, o simplemente la basura acumulada que lleva décadas fluyendo hacia estas aguas y alcanzando finalmente una masa crítica. Encontrar a una persona o empresa a la que responsabilizar podría ser imposible, así que simplemente lo aceptamos». La voz de Jacob se elevó con frustración. «Dejamos que destruyan todo lo que nuestras familias construyeron, todo por lo que hemos trabajado, y no hacemos nada». «Yo no he dicho que no hagamos nada», replicó Troy, aunque no estaba seguro de lo que era hacer algo en realidad. «Lo que digo es que tenemos que ser realistas sobre a qué nos enfrentamos. No se trata solo de un mal actor al que podamos enfrentarnos y arreglar. Se trata de todo un sistema que ha estado tratando el pantano como un vertedero y un recurso a explotar, y ese sistema tiene dinero y abogados y un poder político que no podemos igualar». Las palabras sabían a derrota, y Troy se odió a sí mismo por pronunciarlas. Había construido su reputación negándose a retroceder, enfrentándose a los retos con una confianza agresiva y una fe inquebrantable en su capacidad para vencer. Pero, ¿cómo se luchaba contra un enemigo tan difuso y sistémico como la destrucción medioambiental? ¿Cómo se golpeaba el agua contaminada o se luchaba contra el fracaso normativo? Bernita habló desde donde había estado escuchando en silencio. «¿Qué pasa con el programa Tienes una plataforma, Troy? La gente te escucha.
Tal vez este es el momento de utilizar esa voz para algo más que entretenimiento. Troy pensó en ello. El programa de televisión les había dado fama y estabilidad financiera, había hecho que el apellido Landry fuera reconocido mucho más allá de Luisiana, pero también había simplificado y romantizado su realidad, presentando la vida en el pantano como una aventura y no como la existencia complicada y a menudo moralmente ambigua que era en realidad. El programa celebraba la caza, la tradición, la unión padre-hijo ante los caimanes conquistados. No se detiene en la degradación del medio ambiente ni en las cuestiones éticas inherentes a la captura de animales salvajes de un ecosistema amenazado. La gente ve el programa porque es divertido, dice Troy, porque es emocionante y diferente de sus vidas. No lo ven para oír hablar de contaminación y pantanos moribundos y de si lo que estamos haciendo es sostenible. Si empezamos a hablar de esas cosas, puede que perdamos al público que nos ha mantenido en pie. Entonces, puede que los perdamos a ellos, dijo Jacob con una intensidad inesperada. Puede que sea más importante decir la verdad que seguir entreteniendo a gente que no quiere oírla. ¿De qué sirve tener una plataforma si tenemos demasiado miedo para usarla para algo que realmente importa? El desafío en la voz de su hijo escocía en parte porque Troy reconocía el idealismo que él mismo había poseído alguna vez antes de que décadas de pragmatismo y compromiso lo hubieran desgastado. Jacob todavía creía que la verdad y la pasión podían cambiar las cosas, que hablar claro marcaba la diferencia. Troy también quería creer eso, pero la experiencia le había enseñado que el mundo rara vez recompensaba esa fe. Si el agua está contaminada, si los caimanes están muriendo o son tóxicos, podremos cazar legalmente. Y si no podemos cazar, ¿cómo sobreviviremos económicamente? La pregunta llegaba al núcleo de su dilema. La temporada de caimanes era corta, solo 30 días, pero proporcionaba la mayor parte de los ingresos anuales a la mayoría de las familias de cazadores. Perder incluso parte de la temporada podría ser catastrófico desde el punto de vista financiero. Y si la contaminación hace que los caimanes no sean seguros para el consumo o que su captura sea ilegal, los cazadores se quedarían sin recursos ni compensación. El Departamento de Vida Silvestre y Pesca tendrá que tomar esa decisión, dijo Troy. Analizarán el agua. Los animales muertos determinarán el alcance de la contaminación. Podrían cerrar ciertas zonas, podrían cerrar toda la temporada en esta región. No lo sabremos hasta que terminen su investigación. ¿Y cuánto tardarán?, preguntó Brandon con amargura. ¿Semanas? ¿Meses? Para cuando terminen de estudiar y hacer pruebas y presentar informes, la temporada habrá terminado y lo habremos perdido todo. Troy no tuvo respuesta. El ritmo burocrático de la respuesta gubernamental siempre había sido frustrantemente lento, y no había razón para pensar que esta situación fuera a ser diferente. Mientras tanto, las facturas seguirían venciendo, las familias seguirían necesitando alimentos, y la presión económica aumentaría con cada día que pasaba. La conversación continuó durante horas, dando vueltas sobre el mismo tema una y otra vez. Ira contra quienquiera que hubiera causado la contaminación, frustración con los sistemas reguladores que parecían diseñados para proteger a los contaminadores en lugar de a las víctimas, miedo por la supervivencia financiera y, subyacente a todo ello, un dolor más profundo por lo que se estaba perdiendo, que iba más allá de la economía. En un momento dado, el nieto más joven de Troy entró en la cocina ajeno a la tensión, preguntando cuándo le llevaría el abuelo a cazar caimanes como le había prometido. La inocente pregunta cayó como un golpe. Troy miró al niño de 7 años con los ojos brillantes, entusiasmado por continuar la tradición familiar, y sintió que algo se rompía en su interior. ¿Qué le estaba transmitiendo a este niño? Una forma de vida moribunda. Una conexión con un lugar que podría no existir en forma reconocible para cuando el niño tuviera edad suficiente para cazarlo por sí mismo. La carga de intentar mantener tradiciones que el mundo moderno había vuelto obsoletas o imposibles. Pronto, amigo, consiguió decir Troy, alborotando el pelo del niño. Se irá pronto. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntó si estaba haciendo una promesa que no podría cumplir, ofreciendo una esperanza que en realidad no era más que otra cómoda mentira para evitar enfrentarse a duras verdades. Después de que la reunión familiar se disolviera sin ninguna resolución clara,
Troy se sentó solo en su porche trasero mirando hacia el agua que conectaba con el sistema de Bayou, donde había hecho su descubrimiento. El sol se estaba poniendo pintando el cielo en tonos anaranjados y púrpuras que habrían sido hermosos si hubiera podido superar el conocimiento de lo que yacía bajo la superficie de estas aguas. Bernita se unió a él sentándose en silencio durante un largo momento antes de hablar. «Llevas esto como si fuera culpa tuya», dijo con suavidad. «No lo es. Tú no envenenaste el agua. Tú no creaste los sistemas que permitieron que esto ocurriera». «Puede que no», respondió Troy, «pero yo me beneficié de ellos. Construí toda mi vida en torno a sacar del pantano sin hacer demasiadas preguntas sobre lo que se estaba haciendo con él. Vi las señales de alarma y me dije que no importaban mientras pudiera seguir llenando mis etiquetas y ganarme la vida. Eso me convierte en cómplice, Bernita. Eso me convierte en parte del problema». Le cogió la mano su agarre firme y con los pies en la tierra. «Entonces forma parte de la solución. Aún no has terminado, Troy Landry. Aún te queda lucha. Úsala para algo que importe». Quería creerla, quería encontrar ese espíritu de lucha que le había llevado a superar tantos retos. Pero ahora mismo, sentado a la luz mortecina con el olor del pantano en las fosas nasales y el peso de lo que había visto oprimiéndole el pecho, Troy se sentía más viejo y más cansado que nunca. El Bayou se lo había dado todo: su medio de vida, su identidad, su propósito. Y ahora le pedía que cambiara, que evolucionara, que fuera algo más que un cazador que cogía lo que podía mientras la caza era buena, solo que no estaba seguro de saber cómo. Desentrañar la causa. El Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana llegó a la mañana siguiente con equipos de análisis y un equipo de biólogos que recorrieron la zona contaminada con eficacia clínica. Troy les acompañó sirviéndoles de guía a través de unos cursos de agua que conocía mejor que las calles de cualquier ciudad. Observar cómo los científicos recogían muestras y documentaban la devastación le pareció surrealista, como ver su casa procesada como la escena de un crimen. Los resultados preliminares llegaron en 48 horas y eran peores de lo que Troy había temido. El agua presentaba niveles elevados de múltiples toxinas, productos químicos industriales, pesticidas agrícolas y metales pesados, en concentraciones letales para la mayor parte de la vida acuática. La contaminación no procedía de una única fuente, sino que parecía ser un cóctel tóxico creado por múltiples contaminantes que se combinaban en una tormenta perfecta de destrucción medioambiental. La doctora Sarah Chen, bióloga principal de la investigación, se reunió con Troy para explicarle los resultados. Era más joven que sus hijos, probablemente en sus primeros 30, con la intensidad sincera de alguien que aún creía que la ciencia podía salvar el mundo. Troy le envidiaba ese optimismo, aunque dudaba de su fundamento. Las firmas químicas sugieren escorrentías de al menos 3 instalaciones industriales diferentes río arriba, explicó extendiendo mapas y datos por la mesa. También estamos viendo marcadores de plaguicidas consistentes con las operaciones de cultivo de caña de azúcar, y hay evidencia de productos derivados del petróleo que podrían ser de cualquier número de fuentes, derrames, combustible, de barcos, descarga industrial. Individualmente ninguna de estas fuentes podría haber creado una crisis, pero se han estado acumulando en el ecosistema durante años y algo desencadenó un punto de inflexión. ¿Qué tipo de algo?, Troy preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Podrían ser varios factores. Lluvias torrenciales, recientes, que han arrastrado contaminantes concentrados a las vías fluviales de una sola vez. Fluctuaciones de temperatura que afectan a la interacción de las sustancias químicas. Bajos niveles de oxígeno por la proliferación de algas que crean zonas muertas donde se acumulan las toxinas. O puede que simplemente se haya superado la capacidad de amortiguación del pantano, su capacidad para absorber y procesar contaminantes. Piense que es como una esponja que ha absorbido toda el agua que puede contener. Una gota más y todo se desborda. Troy pensó en esa imagen, el pantano como una esponja saturada incapaz de soportar más abusos. Encajaba con todo lo que había observado a lo largo de las décadas, la degradación gradual de la que había sido testigo, pero que había preferido no reconocer del todo. ¿Qué ocurre ahora?, se preguntó. La expresión de la doctora Chen se volvió más cautelosa. Oficialmente seguimos haciendo pruebas, identificamos fuentes de contaminación específicas cuando es posible,
y trabajamos con los organismos reguladores para determinar si se han producido infracciones y qué medidas de ejecución son apropiadas. Emitiremos avisos sobre qué zonas son seguras para pescar y cazar y vigilaremos la situación para ver si la contaminación se disipa o sigue concentrada. Y extraoficialmente vaciló y luego pareció decidir que la honradez merecía el riesgo profesional. Extraoficialmente, esto va a ser una pesadilla burocrática que avanza lentamente y probablemente no dé lugar a una rendición de cuentas significativa. Las fuentes de contaminación son numerosas y a menudo cumplen técnicamente sus permisos, aunque el efecto acumulativo sea devastador. Las empresas tienen abogados y grupos de presión. Los organismos reguladores carecen de personal y fondos suficientes, e incluso si se detectan infracciones claras, las multas suelen ser mínimas en comparación con los beneficios que generan estas operaciones. Troy apreció su franqueza incluso cuando confirmó sus peores sospechas. Así que nadie paga por esto. Nadie es responsable de matar a cientos, tal vez miles de animales y destruir los medios de vida de la gente. No he dicho eso, replicó con cautela el Dr. Chen. He dicho que los canales oficiales se mueven con lentitud y a menudo no imparten la justicia que las víctimas merecen. Pero hay otras formas de exigir responsabilidades: la presión pública, la atención de los medios de comunicación, la organización de la comunidad. A veces la vergüenza y la mala publicidad logran lo que las normas no pueden. Troy pensó en lo que Bernita y Jacob habían dicho sobre el uso de su plataforma. El programa de televisión le daba acceso a millones de espectadores, muchos de los cuales nunca se habían planteado de dónde procedían sus bienes de consumo o qué costes medioambientales se escondían en su comodidad. Quizá había poder en hacer visible esta crisis al conectar cuestiones medioambientales abstractas con un lugar concreto y personas concretas que estaban sufriendo consecuencias reales. Pero hacerlo público también significaba admitir cosas que se había pasado la vida, evitando que el modo de vida tradicional que había defendido era incompatible con la sociedad industrial moderna, que cazar en el pantano podía no ser sostenible o ético en un ecosistema tan dañado que la romántica narrativa del hombre de frontera independiente que vivía de la tierra era en el mejor de los casos incompleta y en el peor una ficción peligrosa. En los días siguientes, Troy comenzó su propia investigación, impulsado por la necesidad de comprender exactamente qué le había ocurrido a su pantano. Se puso en contacto con grupos ecologistas que antes había descartado por considerarlos alborotadores y extremistas, y descubrió que muchos de ellos llevaban años documentando la destrucción gradual de los humedales de Luisiana, haciendo sonar alarmas que en gran medida habían pasado desapercibidas. Se enteró de que Luisiana estaba perdiendo un campo de fútbol de humedales costeros cada 100 minutos, un ritmo catastrófico de pérdida de tierras, impulsado por el dragado de canales, la canalización de ríos y la subida del nivel del mar. Los pantanos y marismas que antaño habían servido de amortiguador contra las tormentas y de vivero de innumerables especies estaban desapareciendo, y con ellos se iba toda una forma de vida. Descubrió que el corredor industrial entre Baton Rouge y Nueva Orleans, conocido localmente como el Callejón del Cáncer, albergaba más de 150 plantas petroquímicas y refinerías, muchas de las cuales vertían contaminantes permitidos en vías fluviales que acababan desembocando en las zonas donde él cazaba. El efecto acumulativo de toda esa contaminación legal fue una devastación medioambiental a una escala que las normativas individuales nunca abordaron, porque se centraban en fuentes únicas y no en impactos sistémicos. Encontró registros de infracciones y vertidos que habían recibido una cobertura informativa mínima y una respuesta reguladora aún menor. Una planta química que había filtrado toxinas durante meses antes de ser descubierta. Una explotación agrícola que había recibido docenas de citaciones por eliminación inadecuada de residuos, pero que seguía operando porque las multas eran más baratas que una gestión adecuada de los residuos. Una empresa petrolera que había abandonado cientos de pozos sin sellarlos adecuadamente, permitiendo que la contaminación se filtrara a las aguas subterráneas y superficiales. Cada dato aumentaba la creciente rabia y desesperación de Troy. El sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como se había diseñado,
dando prioridad a los beneficios empresariales sobre la protección del medio ambiente, tratando a comunidades como la suya como daños colaterales aceptables en la búsqueda del crecimiento económico. También aprendió sobre las personas que habían estado luchando en estas batallas durante años, a menudo con un gran coste personal. Activistas medioambientales que habían sido demandados hasta el silencio por empresas con grandes bolsillos, científicos que habían perdido su trabajo por publicar investigaciones inconvenientes, organizadores comunitarios que llevaban décadas exigiendo responsabilidades y protección con un éxito mínimo. Estas personas no eran los enemigos que a Troy le habían enseñado a ver. Eran aliados que luchaban por lo mismo que él quería: agua limpia, ecosistemas sanos, la posibilidad de mantener los medios de subsistencia tradicionales, sin envenenar la tierra y el agua que los hacían posibles. Una conversación le afectó especialmente. Habló con una anciana Houma llamada Diane Dardar, que había vivido en los humedales costeros toda su vida, viendo cómo su comunidad desaparecía literalmente, a medida que la pérdida de tierras y la contaminación obligaban a la gente a reubicarse. Sus historias de desplazamientos y pérdidas reflejaban sus propios temores sobre lo que estaba ocurriendo con la cultura de los pantanos que él amaba. No valoran lo que no pueden valorar, le dijo ella. Nuestra conexión con esta tierra, nuestros conocimientos tradicionales, nuestra forma de vida, nada de eso aparece en sus cálculos económicos. Somos invisibles hasta que nos interponemos en el camino de sus beneficios, y entonces somos obstáculos que hay que eliminar o compensar lo justo para que desaparezcamos en silencio. Troy llegó a comprender su propia invisibilidad al darse cuenta de que, a pesar de la fama, voces como la suya quedaban excluidas de las decisiones que determinaban el futuro del pantano. Sus conocimientos vividos eran desestimados, sus preocupaciones tachadas de resistencia al progreso. Reconocerlo le dejó atrapado, incapaz de ignorar la destrucción sistémica, pero inseguro sobre cómo lograr un cambio real. La muerte de Josephine en el pantano envenenado no fue un accidente, sino el resultado de décadas de poderosas decisiones institucionales. Un cazador no podía enfrentarse fácilmente a tales sistemas. Sentado en una extensión de agua virgen al atardecer, Troy reflexionó sobre su profundo amor por el bayú y se preguntó si el amor sin acción no era más que complicidad. Un punto de ruptura. El insomnio y la creciente desesperación de Troy reflejaban la carga emocional de la muerte de Josephine en el pantano envenenado. Atormentado por las imágenes de contaminación y pérdida de vida salvaje, se sintió incapaz de continuar con la alegre personalidad que su fama televisiva requería. Sentado una noche con Bernita, confesó sentirse como un fraude promoviendo una vida romántica mientras ignoraba verdades que debería haber afrontado antes. Aunque Bernita le aseguró que no lo había sabido todo, Troy luchó con la culpa por su ceguera voluntaria. La actuación optimista, amplificada mediante patrocinios y entrevistas, se sentía ahora como una traición. Se le pasó por la cabeza abandonar el programa, pero reconoció que el silencio o la retirada no protegerían el pantano ni desafiarían a los contaminadores. Su plataforma pública, por comprometida que estuviera, podría ser su única baza. Bernita replanteó el momento como un nuevo tipo de lucha más dura que la de los caimanes, dirigida contra los sistemas y no contra la naturaleza. Aún así, Troy luchó por recuperar su espíritu de lucha. A diferencia de los retos físicos, la destrucción del medio ambiente no podía vencerse con la fuerza o la bravuconería. Por primera vez se sintió realmente impotente, y esa impotencia empezó a erosionarle por dentro. Encontrar el propósito en la pérdida. La vida de Troy se desenredó a medida que las noches en vela se llenaban de imágenes de la muerte de Josephine y el pantano envenenado despojaba a la persona segura de sí misma que había proyectado durante mucho tiempo. El alegre cazador celebrado en televisión se sentía ahora como un disfraz que ocultaba pena, culpa y pavor. Una noche Bernita lo encontró sentado en silencio en el muelle y él le confesó que ya no sabía si podía seguir cazando, filmando o fingiendo que todo iba bien. Se sentía como un fraude creyendo que había vendido al público un mito reconfortante mientras la tierra que amaba agonizaba. Aunque Bernita le recordaba que había sido honesto con lo que sabía,
Troy se culpaba por no haber cuestionado los cambios antes, reconociendo su inacción como ceguera voluntaria más que como inocencia. La fama y la riqueza le habían atrapado en una narrativa que exigía sonrisas, bromas y optimismo, incluso cuando la contaminación se extendía. Cada post patrocinado y cada entrevista se sentían ahora como una traición. Pensó en abandonar el programa, pero se dio cuenta de que desaparecer no salvaría el pantano ni obligaría a los contaminadores a rendir cuentas. Su plataforma, por defectuosa que fuera, podría ser su única arma. Bernita replanteó la crisis como una nueva lucha contra los sistemas poderosos y no contra los animales o la naturaleza. Sin embargo, a Troy le costaba creer que podía ganar. Por primera vez en su vida, la fuerza bruta y la determinación no significaban nada. Esa sensación de impotencia le carcomía, amenazando con romperle por dentro. El desgarrador descubrimiento transformó a Troy de animador a activista, de cazador a protector. El pantano que se lo dio todo exige ahora algo a cambio: su voz, su plataforma, su voluntad de decir verdades incómodas. La muerte de Josefina no carece de sentido si despierta a otros a luchar por lo que se está perdiendo.